700 en toda la ciudad. Terrible. Ofrecidos con valores en pesos. Bueno, esta semana hay menos de 500. Mariano García Malbrán es presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, CAMESI. ¿Qué tal, Mariano? Jorge Lanata soy, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Cuéntenos cómo está la situación de los alquileres. Bueno, la situación de los alquileres ya viene golpeada desde la promulgación de esta ley en julio de 2020. La oferta de alquileres en la ciudad de Buenos Aires es prácticamente inexistente y ahora con esta devaluación, los pocos alquileres que existían, que se encontraban en dólares, tanto los inquilinos, los potenciales inquilinos como los propietarios están haciendo un compás de espera porque no saben qué va a pasar con esta brusca devaluación y si van a poder afrontar los pagos mensuales a los que se van a comprometer. Jessica. Sí, ¿qué tal, García Malbrán? ¿Cuánto puede modificar este escenario que se cambie la ley de alquileres? Hay una sesión prevista para la semana que viene. Es decir, entiendo el contexto económico, está clarísimo, posdevaluación. Ahora, si se modifica la ley, ¿puede ser un incentivo positivo o no va a servir demasiado en este panorama? La modificación de la ley o la derogación de la ley de alquileres, que se puede llegar a hacer el día 23 de agosto, no va a brindar ningún cambio inmediato en esta situación. Esto es un problema estructural, de déficit habitacional estructural, que debe solucionarse con otras medidas de fondo mucho más importantes y el mero cambio de la ley o la derogación no va a solucionar este grave problema que hoy ocurre porque se necesitan otras medidas mucho más importantes. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, que vuelva a la Argentina el crédito hipotecario. Hoy es imposible adquirir un inmueble para ninguna persona en la Argentina. No existe crédito porque hoy es inviable poder sacar un crédito para comprar una propiedad. Imposible. Está claro. Ahora, perdón, García Malbrán, son medidas que van a tardar mucho tiempo en ser implementadas. ¿Y cómo? Y lo que usted nos dice es, ¿vamos a estar un año más así? En el mejor de los casos. Sí, lamentablemente sí. Vamos a estar un año más así. Esta modificación de la ley puede hacer una mejora mínima, pero es un parche y la realidad es que podrían haber otras mejoras como incentivos fiscales para quienes construyan un inmueble destinado solamente a alquiler, pero también son medidas que van a ser a plazo inmediato, no va a ser nada ya. Es decir, esto hoy no tiene solución. Cecilia. Sí, García Malbrán, Cecilia Uflet lo saluda. En el mientras tanto, los pocos acuerdos que se cierran entre privados, ¿con qué condiciones se cierran? Hoy, cuando encontrás a alguien que termina alquilando su propiedad en pesos, ¿qué condiciones pone? ¿Un ajuste trimestral, un ajuste semestral, un ajuste en función de lo que varía el dólar? ¿Cómo se pone de acuerdo la gente? Hoy todos los acuerdos en general son por fuera de la ley. Es decir, los propietarios imponen condiciones por fuera de la actualización de 12 meses y fijando eventualmente actualizaciones sujetas exclusivamente al INDEC, a la inflación y no al RIPTE, como es el índice estatal. Entonces, hoy son los propietarios, como tienen la posibilidad de elegir quién es su inquilino y si no es uno es otro y si no es otro más, hoy imponen ellos las condiciones y ellos fijan las pautas de alquileres que usualmente hoy los que se cierran son todos por fuera de la ley. ¿Y esas condiciones son ajuste en función de la inflación y que cada 3 meses, todos los meses? En función de la inflación, cada 3 meses la actualización, esencialmente son los únicos 2 cambios que hacen, pero que son cambios que no están permitidos por la ley. Porque no, lo entiendo, pero quiero saber qué es lo que hoy funciona en el mercado es eso. Para que se ponga de acuerdo la gente. 3 o 4 meses, índice del INDEC de inflación. Eso es lo que se está pautando hoy, pero es por fuera de la ley. Negra. ¿Qué tal? Buen día. Adriana Verón lo saluda. Escucho esta situación y no hago otra cosa que preguntarme qué pasa con una familia que no puede acceder ni siquiera a estos acuerdos. Una familia con 2 niños, no sé. ¿Qué hace? ¿Cuál es la opción? Sí, es una situación desesperante. Lo que está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires es que están volviendo con sus padres, que están yendo a buscar propiedades por fuera, es decir, al conurbano, hacia el oeste, hacia el sur, porque hoy en la ciudad de Buenos Aires, cuando lo usual es que haya 9.000 inmuebles disponibles en oferta, hoy hay 600 o 500. Es decir, es un número, y de esos 600 que están en oferta, si nos comunicamos telefónicamente con la inmobiliaria, 400 ya deben estar reservados. Claro. Es decir, hoy no hay oferta inmobiliaria para alquiler.
Marina. García Malbrán, Marina Calabro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marina? Recién Mucho usted gusto. hablaba de la restricción de la oferta, que es un problema, entiendo, de arrastre, pero que en las últimas semanas se agudizó a partir del salto cambiario del oficial y de la repercusión en el dólar blue. Me gustaría que nos cuente este impacto, si lo tienen mensurado, en cuánto cayó la oferta y también cómo impactó en precios. Estaba viendo un relevamiento de MDZ, un medio online, Sí. y hablaban de alquileres de monoambiente, le digo independientemente del barrio, porque no había tanta discrepancia más allá de lo lógico, pero todos arriba de los 200.000 pesos en capital, un monoambiente. Entonces, le Sí. quería preguntar eso, ¿cómo impactó en el precio y en la oferta? La oferta bajó automáticamente entre un 35 y un 40% y el precio aumentó entre un 35 y un 40%. Las dos cuestiones fueron a la inversa. Claro. Ajustó por precio y por cantidad. Exactamente, Claro. las dos cosas. El ejemplo que daba Marina de un ambiente de 200.000 pesos, ¿es lo que está sucediendo? Sí, y si tienen la suerte de encontrarlo, porque ni siquiera va a estar disponible hoy. Hoy si buscan en cualquier portal inmobiliario masivo alquiler de un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires, van a tener 30 o 40 propuestas y cuando llamen por teléfono a la inmobiliaria, de esas 30 o 40, quizás una tiene la posibilidad de visitar y quizás nada. García Malbrán, ¿qué pasa y qué pasa con el alquiler ofrecido en dólares? ¿La gente termina validando y aceptando eso, dolarizar su alquiler? Sí, lamentablemente esta falta de oferta, entre las condiciones que imponen los propietarios muchas veces, es dolarizar su alquiler. Usualmente son en inmuebles que tienen cierta importancia, no en monoambientes o en inmuebles de un solo dormitorio, pero sí lo están haciendo y lamentablemente los inquilinos también lo están aceptando, pero está ocurriendo a raíz de esta devaluación que están reviendo las ofertas que habían hecho porque se dan cuenta que el valor que tienen que hacer después para comprar los dólares para pagar el alquiler les aumentó en 2 días un 35%. Rolo. García, ¿cómo le va? Rolando Barbano lo saluda. Le quería preguntar cómo se dirimen los conflictos cuando el contrato que se firmó está en dólares o cuando el contrato que se firmó tiene las condiciones que ustedes nos mencionaba recién, ajustes trimestrales o ajustes por un índice diferente al RIP, porque no están cumpliendo con una ley vigente. ¿Qué ocurre cuando, supongamos, el inquilino decide no irse o decide no aceptar las condiciones una vez que ya está dentro del departamento o el dueño del departamento quiere interrumpir el contrato? ¿Cómo lo dirimen? ¿En la justicia o ante quien fuera, dado que no están teniendo un contrato legal? Bueno, la realidad es que hoy el propietario tiene una posición de fuerza y de poder muy grande, por lo que esas diferencias prácticamente no son discutibles. Es decir, el inquilino que no lo acepta no entra al departamento. Y el que entra a ese departamento con condiciones que están por fuera de la ley es el propietario en ese momento el que empieza a correr riesgos, porque si llegan a una discusión judicial en la justicia, va a tener la razón el inquilino porque es el que siguió la ley. Eso sin dudar lo que va a ser así. Entonces el riesgo está del lado del propietario en el caso de estos contratos, pero usualmente no existe conflicto porque hay como un consenso entre las partes que ambos se necesitan. Entonces prefieren, como sea, seguir adelante. Sí, no, lo entiendo. No, le preguntaba el conflicto porque los conflictos que he escuchado usualmente en el último tiempo son gente que se comprometió a algún contrato y con el salto de la inflación y con el salto del dólar ya no pudo enfrentarlo y no se va de la casa donde está viviendo y el contrato es ilegal. El contrato es un acuerdo entre privados que no está amparado por la ley. Sí, por supuesto, pero va a ser ilegal esas pautas solamente que son las que se van a poder discutir, pero no el contrato en sí mismo. Él va a poder el propietario pedir un desalojo y va a poder romper el contrato en caso de falta de pago. Marina. Sí, me quedé pensando en esto de la dolarización que bueno, nos llama la atención, pero uno lo entiende desde la lógica de una moneda que se devalúa constantemente. Y nos contaban de casos, por ejemplo, en Bariloche, donde los precios de los alquileres, sobre todo de locales comerciales, se pactan en kilos de chocolate para tomar unidades de medida que no estén atados al precio del dinero directamente, ¿no? Como un valor de referencia que se supone contempla el impacto de la inflación. ¿Esto ustedes lo ven en el mercado también? Sí, suele pasar en determinados mercados que se pactan precios que se van acomodando automáticamente. Por ejemplo, puede pasar en estaciones de servicio que se pacta el precio de la nafta súper. Claro. Nunca había escuchado chocolates, es la primera vez realmente y es una sorpresa, pero no me extraña porque son valores que
usualmente también van siguiendo un crecimiento bastante importante y sí lo Y hacen siguen para que el pueda dólar. compasar Claro, el crecimiento siguen el del dólar, dólar es eso. y del alquiler. Claro, exactamente. ¿Y hay vuelta atrás de todo esto? Usted hablaba del crédito hipotecario, de otras situaciones, pero el que entró, por ejemplo, a alquilar a través de plataformas como Airbnb, donde tiene un cobro en dólares asegurado, donde no tiene que regirse por la ley local, donde tiene una entrada y salida constante, con lo cual obviamente no corre el riesgo en general de que el departamento se lo ocupen. ¿Esa gente volvería al modelo tradicional o es un cambio cultural que en algún punto no tiene vuelta atrás? Para que eso pase tendría que existir un cambio cultural importante, porque también es cierto que quien alquila un departamento de manera permanente tiene mayor tranquilidad, porque es directamente un inquilino que se queda un tiempo prolongado. En cambio, quien lo alquila de manera temporal tiene que hacer una gestión diaria o semanal que desgasta y es muy, pero muy importante. Pero la realidad es que en todas las capitales del mundo está ocurriendo esto mismo, que los temporarios están sacando la oferta de los permanentes, y la solución que han encontrado en otros países es una regulación mucho más exhaustiva, pero en Argentina sabemos que es muy, pero muy difícil lograr. Claro. Porque usted decía del tema del desgaste, hay empresas que se encargan de gestionarlo a los departamentos de alquiler temporal y el alquiler temporal tiene una ventaja. Usted dice, obviamente tiene la tranquilidad de tener un inquilino por 3 años, sabe que tiene el ingreso asegurado el dueño del departamento, pero el alquiler eventual le da la posibilidad a quien tiene la propiedad de subir el precio por estacionalidad o por un alza en la demanda. Digo, me acuerdo, sin ir más lejos, cuando fueron los recitales de Coldplay, los departamentos de alquiler temporario estallaban porque gente se venía o de otros países o del interior, a ver el recital acá en Buenos Aires, y los precios de alquileres temporarios se habían duplicado o triplicado, como pasa con Uber, o sea, más demanda o un momento en particular, o está pasando también, me contaban amigos del sector ayer, que están alquilando las casas en barrios privados mediante Airbnb. Gente que quiere ir y estar 15 días, 20 días. Por eso digo, eso se puede volver atrás. Hay un hay forma desde las inmobiliarias que puedan adaptarse a esto, a cambiar la orientación, ¿o no? Yo la realidad es que la única posibilidad que veo de eso es que haya incentivos fiscales que haga que los propietarios que alquilen su inmueble de manera permanente dejen de pagar tributos municipales, provinciales y nacionales, que la ecuación y la rentabilidad que le dé el alquiler permanente sea comparable al de un temporario. Esta es la única posibilidad que yo veo para que esto pase, porque los propietarios, como vos bien decías, están encantados de la situación de poder cobrar en dólares, de poder disponer cuando necesitan el departamento, si lo quieren usar para algo. Entonces, te cierra por todos lados la ecuación. Pero la única manera de competir de los permanentes con los temporarios es que haya un incentivo fiscal fundamental para que todos los propietarios se sientan con deseos de volver a ese mercado. Gracias, Mariano, por la comunicación. Mariano García Maldonado, quien hablaba, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios.